Hola a todos y bienvenidos a un episodio más, una semana más, nuestra semana número 11 del podcast de Inverso Conexión 7D. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado por Nicole y Sarai. y su moderador Juan David. Vamos a iniciar nuestra sección de podcast, pero antes de entrar en materia me gustaría que habláramos un poco de qué tal la semana, cómo nos fue, cómo nos fue con el estudio, cómo sentimos que este tema impactó en nuestras vidas. Cuéntenme un poquito de eso. Bueno, mi semana estuvo un poquito pesada, la verdad. Estaba que renunciaba, porque aparte de que en el trabajo estaba bastante pesado por la temporada, estamos en final de semestre y empiezan los parciales y la verdad es bastante complicado, pero gracias a Dios llegamos. ¿Y tú, Nicole? Pues mi semana más que todo fue muy divertida, muy bonita porque terminé grado 11 y pues hubieron muchas aventuras, estuve jugando, mejor dicho, como una loquita. Pero ya casi me gradúo, entonces estoy muy feliz por esta semana. Excelente. Mi semana también fue un poco ocupada con ya finalizando semestre, como decías tú, pero bueno, ya vamos con toda a... Excelente. Mi semana también fue un poco ocupada con ya finalizando semestre, como decías tú, pero bueno, ya vamos con toda a culminar este semestre. Ahora sí, para entrar en materia de lo que fue nuestra lección de esta semana, que llevaba como título La renovación del pacto. A mí me gustaría que retomáramos un poquito el contexto y recapituláramos en qué parte de la vida de Josué vamos. Entonces, si leemos el inicio de nuestra lección, podemos ver que ya Josué tiene una edad avanzada, ya él se siente que está muy cercano a su momento de morir y la verdad, como hemos venido estudiando en todas estas últimas lecciones, Josué era un líder muy especial, un líder que por encima de preocuparse quizás por su imagen o preocuparse por el legado que él iba a dejar al pueblo de Israel, lo que en verdad le importaba era dejar cumplida la misión que Dios le había Bueno, dejado con el pueblo. principalmente José nos decía Entonces en su podemos palabra, encontrarnos bueno, que él tenía una en la Biblia, por preocupación. decirlo así, Nicole, cuéntanos cuál era que esta el preocupación que pueblo de tenía Israel más Josué. que todo vivía en una comodidad. Es decir, el pueblo de Israel, por ya no tener que trabajar, ya no tener que cuidar ganado, tener que cuidar la comida y todas esas cosas, pues básicamente se relajó. Entonces pensaron, ya no necesito más de Dios, ya no necesito nada más de esto porque estoy viviendo una vida plena. Entonces, por ende, el pueblo de Israel se relajó por completo y pues Josué obviamente se enojó y quiso regañarlos. Bueno, ¿qué les parece si antes de proseguir con todo el tema hacemos una breve oración? Bueno, oremos. Amado Padre Celestial, tú que reinas en las alturas de los cielos, en este momento, oh buen Jesús, primeramente suplicamos el perdón de nuestras faltas. Sabemos que no somos dignos de tu presencia, pero te pedimos que seas tú limpiándonos. Que tu Espíritu Santo sea dándonos la sabiduría, el entendimiento y sobre todo la inteligencia para poder entender este tema que vamos a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Saray, por tomar la iniciativa. Bueno, y como nos venía comentando Nicole, el pueblo de Israel, ellos ya se encontraban en la Canaán y ellos de cierta forma estaban compartiendo parte de ese terreno de Canaán con los habitantes de esa ciudad. ¿Y tú qué crees que opinaba Dios respecto a eso? Ahí es bastante complejo porque Josué miraba al pueblo y notaba algo muy peligroso, que era la comodidad que les generaba, la comodidad que tenían les estaba pagando lentamente la fe a ellos. Como decía Nicole, ya no tenían guerras, ya no sufrían escasez, ya no tenían como la necesidad de depender del maná que Dios le daba, entonces podemos ver que se estaban como relajando, o sea, como cuando ya no tenemos problemas en nuestra vida, nos va bien en el estudio, en el trabajo, tenemos dinero, entonces lentamente como que nos vamos alejando de Dios, entonces esto le genera una gran alerta a Josué, que era el líder en ese momento. Y si nos fijamos, quizás esto se relaciona un poco con cuando Israel estaba en el desierto, ellos no tenían control de su situación, no sabían qué era lo que iban a comer al día siguiente, no sabían a qué pueblo se tenían que enfrentar y eso en parte les ayuda mucho a reforzar su fe. Entonces podemos ver que quizás estas situaciones difíciles que Dios permite que ocurran en nuestra vida son las que nos impulsan y las que
al final de cuentas hacen que nuestra fe crezca más. Exacto. Y hay una frase que me dejó pensando y decía, la prosperidad puede ser más peligrosa que la batalla. Y tiene mucha razón, porque muchas veces en nuestros momentos difíciles, cuando tal vez padecemos de alguna enfermedad o sufrimos de algo o nos va mal en algo, siempre estamos allí como que Dios, ayúdanos, Dios, tal cosa. Mantenemos orando, leyendo, hacemos matutina, vamos a la iglesia, pero tristemente cuando el ser humano está cómodo, lentamente el corazón se empieza como a alejar de Dios. Se Como empieza a que, enfriar. literal, tengo ya todo bien, entonces como que se empieza a alejar, se empieza a apagar esa llama que había desde un inicio, entonces eso es bastante peligroso. Y entonces vemos que precisamente acabamos de identificar la principal preocupación de Josué, el decaimiento espiritual que podía llegar a tener el pueblo. Pero entonces Josué no se quedó con las manos cruzadas. Él decidió llamarle la atención y decirles con mucha firmeza, a pesar que nosotros sabemos que Dios es un Dios amoroso, es un Dios que tiene una infinita misericordia para cada uno de nosotros, perdona todos nuestros pecados, sí es verdad que es un Dios que no tolera las rebeliones. Y es un Dios que Él prácticamente lo que nos pide o nos solicita a nosotros es una entrega total. No una entrega parcial, no una entrega de, bueno, más o menos, hoy sí voy a estar conectado con Dios, pero mañana no sé. Entonces, me gustaría que Sarai nos comentara un poquito más de este pensamiento. Incluso podemos ver en la Biblia, más que todo en Apocalipsis, donde nos dice o eres frío o eres caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Y si podemos ver hoy en día en las relaciones, ya sea de amistades o de noviazgo, si una persona lo entrega todo, pero el otro lo entrega a medias, el otro se va a sentir mal. Entonces, asimismo podemos ver la relación nosotros con Dios. Dios siempre está allí entregándolo todo, siempre está pendiente de nosotros, pero nosotros puede que muchas veces estemos, otras veces no estamos, entonces somos tibios, no entregamos ese amor así como lo hace Dios, entonces también debemos de pensar mucho en ello. Y pues como dice mi amiga Saray, no todo se trata de dar y recibir, sino que también se trata de una conexión y una relación más personal, más íntima, en la cual podamos vivir todas aquellas experiencias donde podamos ver tanto las cosas buenas como las cosas malas, pero en un buen camino en el que Dios pues nos lleve de la mano, por decirlo así. Exactamente. Y me parece también muy interesante que la lección hace como una comparación, me parece que es el cuarto, quinto día, que Josué repite, no solamente les hace prometer a ellos que se van a mantener fieles una vez, sino que él vuelve y les repite una segunda vez, una tercera y hasta una cuarta vez, para que ellos estuvieran muy conscientes de lo que se estaban comprometiendo a hacer con Dios. Y eso me recuerda mucho la historia que está mencionada en el inverso de cuando Jesús le pregunta a Pedro si de verdad, verdaderamente lo ama. Podemos ver que Jesús, a mí quizás de pequeño me pareció un poco extraño, bueno, Jesús, ¿por qué le pregunta tantas veces a Pedro la misma pregunta si Pedro ya le está diciendo la respuesta? Sí, Señor, yo voy a estar contigo, así me maten, así me metan a la cárcel. Entonces me parece como muy, muy valioso el hecho de encontrar esa comparación de que quizás Dios no simplemente nos deja el mensaje y ya espera que nosotros cómo reaccionamos, sino está constantemente recordándonos eso. Incluso en Josué 24:15 decía, decidan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí podemos enfatizar de que no era un llamado suave o de que era un consejo, sino que era prácticamente una decisión clara y firme que les estaba diciendo. Incluso algo que decía Nicole, que hablaba sobre los dioses. Entonces también podemos decir de que muchas veces podemos ver que el pueblo de Israel siempre era como haciendo otros dioses, aparte de Dios, que hoy en día también nos puede pasar. ¿En qué sentido? No estamos hablando de un Dios de madera o de oro, sino que tal vez el estudio, el dinero, los amigos, son prioridades que tenemos antes de Dios, entonces eso también nos puede alejar de Él. Así es, porque, por ejemplo, en ese tiempo Israel solía adorar no solo como a figuras o estatuas, sino que también a becerros, animales que tenían cuernos.
a veces era, pues para mí yo decía que era como muy satánico de su parte porque era como, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen eso? Y yo me acuerdo que también había una historia que hablaba sobre Abraham en el momento que regañó al pueblo cuando estaba adorando a esos becerros, por decirlo así. Entonces como que todo se junta y todo es como, A Moisés, sí. Ajá. Sí, exactamente. Y, y podemos encontrar también un versículo en Mateo 6:24, me gustaría leerlo. Dice lo siguiente, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, que es precisamente lo que Saray nos mencionaba ahorita. Pero bueno, podemos ver que Josué, él era un líder que él conocía a su pueblo. Él había estado durante mucho tiempo acompañándolos. Él sabía las dificultades que había sido para el pueblo el tema de quizás en algún momento de dificultad. Entonces ya vamos a, como decía Angie, vamos a buscar un becerro de oro y vamos a adorarlo, vamos a buscar otros dioses porque nos sentimos desprotegidos, nos sentimos que que Dios nos ha abandonado cuando en realidad siempre Dios ha estado ahí. Y algo que quiero resaltar de lo que estábamos hablando ahora de la entrega a medias es de que muchas veces se nos es muy fácil decir, sí, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo soy adventista, pero muchas veces nuestras acciones se ven muy alejadas. Entonces, eso también lo quería resaltar porque muchas veces en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, tenemos otras prioridades, nuestro carácter, el tiempo, las decisiones que tomamos influyen mucho con nuestra comunión con Dios. Exactamente. Y precisamente eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Siento yo que de cierta forma Dios les manda un líder para que ellos estén, de cierta forma, tengan a alguien en el que puedan verlo directamente cómo Dios está intercediendo por ellos. Y si nos fijamos, tanto como lo fue Moisés, como lo fue Josué, como lo fue Caleb, como lo fue todos estos grandes personajes de la historia, de cierta forma el rol de ellos sí era el de liderar al pueblo, pero también de tener a alguien cercano y tener a un ser humano el cual pudiera reflejar ese amor y ese entendimiento que tenía Dios por ellos. hay algo que mencionaron ahorita y se junta mucho con un texto de la hermana Elena G. de White que explica que Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios hacia sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas de la página 500. Entonces, a veces nosotros nos dejamos engañar no solo por figuras o imágenes, sino que también por las acciones o los momentos que nosotros vivimos diariamente. Entonces nos confiamos de que si vivimos un momento bonito, entonces ya es la felicidad para todo, pero eso es totalmente falso porque es un constante cada día, en cada momento con Dios. Exacto. Digamos, en estos días estaba haciendo la matutina y hablaba sobre la paciencia. Digamos, ahora que empecé pues a tener mi moto, algo que veo en la calle y tengo que practicar mucho es la paciencia. ¿Por qué? Porque uno va manejando, pero no solamente es manejar bien, sino estar pendiente de algunas imprudencias que cometen otras personas, ¿no es cierto? Entonces, la semana pasada casi tengo un accidente. Entonces, ahí es donde podemos ver también que así estemos en las buenas o en las malas, siempre tenemos que estar pegados de la mano de Dios, siempre. Así nuestra vida vaya bien o vaya mal, siempre, porque la verdad, la ayuda de Dios en cada instante, puede que nosotros no la veamos, pero con el simple hecho de tener vida, de tener salud y que nos guarde cualquier peligro pequeño, aunque no lo veamos, eso es bastante bonito. Así es. Y eso me lleva mucho a reflexionar, a que pensemos, me gustaría que tomáramos la posición de una persona que está en esa época. Imaginémonos, hemos durado tantos años en el desierto, llegamos por fin a la tierra que nos prometen y decimos ya, por fin llegó el descanso.
Pero precisamente por pensar de que por fin llegó el descanso, les quería preguntar, ¿qué creen que llevó al pueblo a que se volviera tan, digámoslo así, tan complaciente esos últimos años de vida de Josué? Yo creería que es porque, por lo mismo que hemos venido diciendo, como ya tenían todas las comodidades, ya, o sea, se sentían bien, ya obviamente el corazón de ellos se empezó como a alejar. No es que, por decirlo así, ellos sean malos, sino que tristemente la carne se empieza como a ir alejando porque ven que todo está bien, ¿ya? Entonces es como un ejemplo. Mi abuelo. Mi abuelo, el médico, le manda sus medicamentos. Él se los empieza a tomar y apenas mejora, los deja de tomar. Pero realmente el medicamento tiene un tratamiento para poder que se alivie la persona y vaya al punto. Pero pues muchas veces pasa eso. Apenas vemos una mejoría o algo, ya como que ya estamos bien, me olvido de todo y sigo como si nada. Entonces, tristemente, eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos venían de una lucha constante y de un momento a otro ya como que la vida se empieza a mejorar, todo tiene calma, entonces como que ya estamos bien, ya podemos seguir normales. Y finalmente, para ir concluyendo ya, podemos ver que Elena G. White nos regala una cita al final del inverso, y es que precisamente esta medicina que tú hablas, por ejemplo, que toman nuestros abuelos, esta medicina constante, nosotros necesitamos que sea el Espíritu Santo, sea Jesús, que el cual impacta nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, a veces, no sé, estoy enfermo y tal, y digo, no voy a tomar nada. Voy a esperar a ver si mi propio cuerpo es capaz de combatir, pero sabemos que precisamente en esta lucha del pecado, en donde no simplemente es un conflicto terrenal, sino ya conocemos toda la historia, es imposible que nosotros podamos vencer únicamente por nuestros propios méritos. Entonces, así como el pueblo de Israel luchó y luchó por tantos años y al final llegaron a ese objetivo que era la tierra de Canaán que Dios les había prometido, al final de cuentas ellos nunca lo hicieron solos. Siempre tuvieron la compañía de Dios acompañándolos y guiándolos, y precisamente todas las lecciones que estuvimos ahorita que estamos finalizando este trimestre, todas las lecciones que hemos estado estudiando de Josué y de Moisés y Caleb, nos muestran esos claros ejemplos de cómo Dios impactó la vida de ese pueblo en ese entonces y cómo lo sigue haciendo hoy en día en la vida de cada uno de nosotros. Algo que quiero resaltar es el liderazgo de Josué. ¿Por qué? Porque él no solamente pensaba como líder, como que, listo, me muero y voy a ser reconocido de tal manera, sino que él pensaba mucho en el pueblo, él pensaba mucho en qué iba a pasar después de que el liderazgo terminara. Y así como dato curioso, en esos tiempos, cuando el líder sabía que ya iba a fallecer, él reunía a todo el pueblo y les daba como ciertas instrucciones para que siguieran después de él. Entonces, algo que me parece bastante bonito es eso, el liderazgo de Josué, el cómo se tomó como el tiempo de reunir al pueblo, decirle tienen que hacer esto y esto y esto, pues obviamente para que vayan bien con Dios también. Y no fue como que, yo quiero ser reconocido de tal manera y listo. Entonces, eso también me parece bastante bonito. Ahí podemos reflejar de pronto la historia de David, el rey David, que él siempre con la fama, por ser el rey, por ser el que mandaba, por ser el que dirigía, cuando se endureció su corazón, Dios hizo su obra en él y a pesar de que pasaran las cosas que le pasaron a él se volvió honesto, se volvió bueno y entonces eso refleja mucho una posición de un gran líder, aparte Exactamente. pues del Señor Jesús. Y que no, y que digamos que David estuvo dispuesto y reconoció el error en el que estaba, y Dios finalmente lo cambió. Y podemos recordar que la Biblia dice que David fue alguien conforme al corazón de Dios. Y bueno, ya hemos llegado al final de esta lección. Me gustó mucho, me parecieron muy interesantes los puntos que se tocaron aquí. Ahora nos gustaría extenderles una invitación a ustedes, a todas las personas que nos están viendo. Nos gustaría que escribieran en la caja de comentarios abajo de qué ciudad, de qué país, no sabemos desde dónde nos están viendo, que nos dejaran un saludo para que en próximos videos que estemos grabando
los podamos saludar y podamos tener más interacción con ustedes. Esto fue Conexión 7D y estén muy atentos a las próximas lecciones.